Bienvenidos a Podmédicos, un espacio que narra historias de ciencia y humanidad en el mundo de la medicina, ofreciendo conocimiento y aprendizaje para estudiantes, médicos y personal sanitario. Esta será tu herramienta invaluable para comprender los misterios del cuerpo humano, las enfermedades y los avances médicos. En Podmédicos, la medicina se convierte en poesía y la vida se convierte en una lección eterna. Somos Juan Felipe Mogollón y Miguel Cañón. Bienvenidos. Hola comunidad de Podmédicos. Hoy vamos a hablar de un tema muy común en urgencias. Representa aproximadamente el 1% de todas las visitas al departamento de emergencias y nos cuesta alrededor de $5.600 millones anuales en costos de atención médica. Esto solamente a los contribuyentes de Estados Unidos. Por cierto, yo no soy contribuyente de Estados Unidos todavía. Ni yo, y espero no serlo, la verdad. No, para nada. El IRS. No, yo prefiero aquí que Hacienda somos todos. Hacienda somos todos y la DIAN también todavía me recuerda de vez en cuando. Así que primero te presentamos un caso clínico para que tú, oyente, vayas descifrando de qué trata y de cómo el estudiante interno residente debe abordarlo en urgencias. Entonces, Juan, ¿qué te parece si hacemos la presentación del caso del día de hoy? Sí, vamos a ello. Te voy a presentar el siguiente caso clínico. Se trata de María, una chica de 35 años, ocupación administrativa, sin antecedentes patológicos conocidos, no enfermedades crónicas, no cirugías previas y no antecedentes toxicológicos, no consumo de tabaco ni alcohol. El motivo de consulta, la paciente acude a urgencias por presentar un episodio de pérdida del conocimiento. En la anamnesis, la paciente refiere que mientras estaba esperando en la cola del supermercado, empezó a sentir mareos, náuseas y sudoración fría. Posteriormente, presentó una pérdida súbita del conocimiento y cayó al suelo. Tras unos segundos, recobró el conocimiento y se levantó. La paciente manifiesta que ha presentado episodios similares en el pasado, siempre en situaciones en las que ha estado durante mucho tiempo de pie o ha visto sangre. Entonces, bueno, aquí más o menos ya debemos saber de qué se trata y vamos al abordaje en urgencias. Entonces, Miguel, ¿qué debe hacer un residente al recibir a esta paciente? ¿Qué preguntas le harías a la paciente para evaluar este caso clínico? En episodios tan heterogéneos, la idea justamente es precisar lo más que puedas. Y para ello te ofrecemos las siguientes rutas en forma de preguntas. Entonces, puedes preguntarte, en este caso, si no lo has descubierto antes, es un síncope. Vamos a preguntar, ¿cuál fue la duración del episodio de pérdida de conciencia? ¿Hubo algún pródromo o síntoma previo al episodio? ¿Hubo algún factor desencadenante del episodio, algún disparador, trigger? ¿Se produjo algún trauma durante el episodio? ¿Hubo alguna recuperación completa después? ¿Ha tenido eventos similares en el pasado? ¿Tiene alguna enfermedad cardíaca, pulmonar, vascular o neurológica? Continuando con nuestro examen físico, Juan, ¿qué encontramos en la exploración de esta paciente? Bueno, María tenía unos signos vitales que te los voy a decir a continuación. Temperatura de 37 grados Celsius, una frecuencia cardíaca de 70 latidos por minuto, una presión arterial de 120 sobre 80 milímetros de mercurio, una frecuencia cardíaca de 12 respiraciones por minuto y una saturación de oxígeno del labio 98% ambiente. El examen cardiovascular, el pulso era regular, de 70 latidos por minuto, simétrico en ambos lados del cuello y miembros superiores e inferiores. No tenía soplos, ruidos cardíacos presentes con R1 y R2, sin soplos al momento de la auscultación, ruidos respiratorios conservados sin agregados. Examen neurológico, consciente orientada en las 3 esferas, sin déficit motor o sensitivo aparente, tampoco déficit visual, y no tenía presencia de signos meningios. Abdomen blando depresible, sin signos de irritación peritoneal, extremidades simétricas y sin edemas. Entonces, bueno, teniendo en cuenta este examen físico, ¿qué pruebas complementarias
el residente, el interno o el estudiante debería solicitar? Pues bueno, si hablamos de costo-efectividad, tenemos que darnos cuenta qué pruebas complementarias podemos solicitarle a esta paciente en el contexto de su clínica. Proponemos aquí un electrocardiograma, un análisis de sangre completo, una prueba de función tiroidea. Esto sí, más se manifiesta antecedentes de disfuncionalidad tiroidea, y una prueba de esfuerzo. ¿Qué pudimos lograr con esta paciente? Bueno, esta paciente se le hizo una bioquímica sanguínea completa que resultó normal, no alteración en línea roja, blanca o plaquetaria, no alteración en la coagulación, función renal normal y electrolitos dentro de parámetros normales. El electrocardiograma mostró un ritmo sinusal a 70 latidos por minuto. Así que, Miguel, tú ya lo dijiste, este episodio habla de un síncope. Entonces vamos al meollo del asunto. ¿Qué es el síncope? Hay tantas definiciones para un evento que tiene tantos nombres dentro de lo vulgar y lo coloquial y lo vernacular. Pero si queremos ponernos técnicos con el concepto, es aquel evento que es resultado de la hipoperfusión cerebral global que desencadena una pérdida transitoria de la conciencia, TLOC, típicamente con pérdida asociada del tono postural, seguido de una recuperación completa y espontánea. Clave esos datos, completa y espontánea. El síncope representa el camino común final de una serie de condiciones que causan hipoperfusión en el cerebro. Esta hipoperfusión puede resultar de disminución de la resistencia vascular periférica, disminución del gasto cardíaco o ambos, y se divide comúnmente en tres clasificaciones: el neuromediado, reflejo, el síncope por ortostatismo y el síncope cardiogénico. Así que pues bueno, Juan, el estudiante interno o residente debe pensar en diversos diagnósticos diferenciales. ¿Cuál sería el diagnóstico diferencial en este caso? Bueno, no sé si tú estés de acuerdo en lo que le pasa a María, pero primero que todo debemos diagnosticar a María. Y lo que María tiene es un síncope neuromediado o vasovagal, dado que, pues, como lo hemos dicho y mostrado durante el caso clínico, examen físico normal, pruebas complementarias normales. Entonces, antes de hablar del diagnóstico diferencial y de los diagnósticos diferenciales que el interno, estudiante o residente debe pensar, te voy a hacer una pregunta, Miguel. ¿Por qué en este caso de María no le solicitamos un TAC de cráneo? Hay que tener en cuenta, Juan, la clínica de la paciente. ¿Por qué? Porque en este momento no se nos presenta ningún dato el cual nos oriente un diagnóstico neurológico franco, lo que nos conlleva a pensar si la tomografía es una medida costo efectiva para lograr un diagnóstico diferencial en esta paciente, motivo por el cual se desplaza esta opción a un examen complementario si se tratase de un caso que tuviera síntomas neurológicos. Perfecto, estamos totalmente de acuerdo. Siendo pragmáticos, no todo síncope se le debe pedir una imagen de cráneo, un TAC craneal, pero muchas veces no somos pragmáticos, sino somos un poco ortodoxos, y en algunos hospitales lo piden, pero es más que todo por hacer medicina defensiva. Pero en el caso de María, en el momento, pues no es necesario ni prudente hacerle un TAC. Entonces, bueno, vamos a responder la pregunta que tú me hiciste de ¿cuál es el diagnóstico diferencial que el residente debe hacer? Entonces, como tú lo mencionaste, el síncope tiene gran variedad de definiciones vox populi, de manera coloquial. Sin embargo, el diagnóstico diferencial es amplio a nivel médico también. Entonces, el diagnóstico diferencial tiene que ser causas cardíacas. Dentro de las causas cardíacas tenemos arritmias, insuficiencia cardíaca, cardiopatías, enfermedad coronaria y tromboembolismo pulmonar. Causas vasculares: hipotensión ortostática, enfermedad cerebrovascular, trombosis venosa profunda. Miguel, ¿qué causas respiratorias podrían generarme un síncope? Dentro de estas categorías que estamos proponiendo, se darán cuenta que van cayendo dentro de las que ya dialogamos anteriormente.
Dentro de las causas respiratorias tenemos el asma, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica y la hipertensión pulmonar, muy mediado por cuestiones hemodinámicas. También tenemos causas neurológicas, como el síncope vasovagal, la epilepsia y la migraña. Tenemos también causas metabólicas, hipoglucemia, hiperpotasemia, hiponatremia. Y finalmente, Juan, ¿qué otras causas pudiésemos discernir? Otras causas y otros diagnósticos diferenciales son las farmacológicas, como los antihipertensivos. Esto tenemos que tenerlo muy en cuenta en pacientes muy abuelitos de edad avanzada. Los diuréticos y los antidepresivos, que son causas frecuentes de caídas en el anciano y de pérdida del tono postural y de conciencia. Entonces, Miguel, teniendo en cuenta al caso clínico, a María, a esta administrativa, ¿qué manejo le haríamos en urgencias? El manejo del síncope depende mucho de la causa subyacente. En urgencias tenemos que darle prioridad a 3 cosas: mantener la vía aérea permeable, administrar oxígeno y monitorizar los signos vitales. Es de cierta manera un ABC, Airway, Breathing and Circulation. No es igual, pero es muy similar. En caso de que el síncope sea causado por una causa grave como una arritmia o una enfermedad cardiovascular, se debe realizar las siguientes medidas. Tratar de buscar las siguientes medidas: un tratamiento de la causa subyacente o una monitorización en la unidad de cuidados intensivos. ¿Qué herramientas de diagnóstico tenemos, Juan? Vale, hay varias herramientas para el diagnóstico del síncope. La Sociedad Europea para el Manejo y el Abordaje del Síncope del 2018 nos habla más que todo de la clínica del paciente. Sin embargo, las guías americanas proponen ciertas escalas o calculadoras como la EXIS Score, que nos da una puntuación para ver el riesgo de que el síncope sea de origen cardiogénico o no cardiogénico. Y tiene que ver parámetros tanto examen físico como anamnesis y paraclínicos. Y con base en eso nos da una puntuación para ver si es posible origen cardiogénico o no posible cardiogénico. Que estas herramientas las pueden encontrar en cualquier app de salud. No voy a decir cuáles porque no nos están patrocinando. Pero la que yo uso es MD Calculator, que viene genial para urgencias. También está en Idoptus, que esa es muy conocida acá en España. Y esas son las herramientas que podemos hacer. Miguel, entonces, ¿qué conclusiones, ya para ir finiquitando este episodio, nos podrías dar? Queridos oyentes, como se dieron cuenta, hay muchas causas, muchas formas de encaminarlo y muchas formas de resolverlo. Así pues, una anamnesis justa, dirigida, te permitirá lograr extraer la información suficiente para solicitar exámenes complementarios que no te llenen la cabeza ni te nublen tu razonamiento clínico y que permitas dar una herramienta a esa persona. Así que pues bueno, Juan, gracias por escucharnos, gracias por estar acá una vez más, y en el próximo episodio daremos un poco más o nos adentraremos un poco más en esta patología del síncope tan frecuente, ¿de acuerdo? Entonces no olvides seguirnos en nuestras redes sociales @MiguelCanonMD y @PodMédicos. Y recuerden que PodMédicos es una plataforma y una comunidad de aprendizaje, porque cooperar es mejor que competir. Y no olvides que encuentras más información en la descripción de nuestro episodio, dependiendo de la plataforma en que nos escuches. PodMédicos es un programa educativo sin ánimo de lucro. No pretende sustituir la valoración por parte de profesionales sanitarios. Para más información, visítanos en nuestra página de Instagram, @podmédicos.